Buenas tardes. Hoy es 6 de abril de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Esta es nuestra meditación 31 y el tema de hoy es renovación de la humanidad. Vamos a ver el sacrificio de un hombre, Noé, el sacrificio de un hombre y Dios, Jesús, y el sacrificio de una mujer, Luisa. Antes de adentrarnos en este tema, vamos a hablar de la alianza. En el libro Amor de Alianza de Scott Hahn dice: ¿qué significa la palabra alianza? Alianza viene del latín convenire, concurrir o acordar. La alianza es más que un contrato. La alianza se hace con personas. En una alianza se eleva el nivel de la promesa. ¿Cuál es el propósito de Dios al realizar estas alianzas? Está forjando relaciones de parentesco sagradas. Le está diciendo a su pueblo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. La alianza es la manera que tiene Dios de hacer de su pueblo una familia. Dios hace 6 alianzas importantes en la Biblia y las hace con: primera, Adán y Eva; segunda, Noé y su familia; tercera, Abraham y sus descendientes; cuarta, Moisés y los israelitas; quinta, David y el reino de Israel; y la sexta, Jesús y la Iglesia. Es importante conocer bien estas alianzas, lo que Dios promete y lo que se pide de aquellos que entran a las alianzas. Vamos a ver la alianza con Noé. En el Génesis 6, 5, 18 dice: viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todos sus pensamientos y deseos de su corazón solo y siempre tendían al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, doliéndose grandemente en su corazón, y dijo: voy a exterminar al hombre que creé de sobre la haz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos y siempre anduvo con Dios. Engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena toda de violencias. Viendo pues Dios que toda la tierra era corrupción, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo a Noé: veo venir el fin de todos, pues la tierra está llena toda de sus violencias, y voy a exterminarlos con la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, divídela en compartimientos, y la calafateas con pez por dentro y por fuera.
Dios le indica cómo la hace y le da las medidas. Continuamos. Le dijo: pues voy a arrojar sobre la tierra un diluvio de aguas que exterminará cuanto abajo el cielo tiene hálito de vida. Cuanto hay en la tierra perecerá. Pero contigo haré yo mi alianza, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Seguimos con el Génesis, en el capítulo 9, 8, 17. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con todo ser viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre mí y vosotros y cuantos seres vivientes están con vosotros. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando cubriere yo de nubes la tierra, aparecerá el arco en las nubes, y me acordaré de mi alianza con vosotros y con todo viviente y con toda carne, y no volverán las aguas del diluvio a destruir toda carne. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre mí y toda carne que existe sobre la tierra. En el volumen 30, junio 26 de 1932. Hija mía, todo el bien de la historia del mundo está fundado en el sacrificio querido para las criaturas por mi voluntad suprema. Y cuanto más grande es el sacrificio que pedimos de ella, tanto más bien encerramos dentro. Y estos grandes sacrificios los pedimos cuando con sus pecados merecen que el mundo fuera destruido, haciendo salir de dentro del sacrificio, en vez de la destrucción, la nueva vida de las criaturas. Repito, haciendo salir de dentro del sacrificio, en vez de la destrucción, la nueva vida de las criaturas. Ahora tú debes saber que en este punto de la historia del mundo merecía que las criaturas no existieran más. Todos debían perecer. Noé, con aceptar nuestro mandato y con disponerse al gran sacrificio y por tan largos años de fabricar el arca, recompró el mundo y todas las futuras generaciones. Conforme se sacrificaba en un tiempo tan largo, de esfuerzos, de trabajos, de sudores, así desembolsaba las monedas, no de oro o de plata, sino de todo su ser en acto de seguir nuestro querer. Así ponía bastantes monedas para recomprar lo que estaba por destruirse. Así que si el mundo existe hasta ahora, lo deben a Noé, que con sus sacrificios y con hacer nuestra voluntad como nosotros queríamos que la hiciera, salvó al hombre
y todo lo que debía servir al hombre. Un sacrificio prolijo, querido por Dios, dice cosas grandes, bienes universales, dulce cadena que ata a Dios y a los hombres. Nosotros mismos no queremos huir del laberinto de esta tan larga cadena que la criatura nos forma con un sacrificio prolijo. Más bien, nos es tan dulce y querida que nos hacemos atar por ella misma, como le parece y guste. Ahora, Noé con su sacrificio prolijo recompró la continuación de las generaciones humanas. Tengamos en cuenta esta frase. Noé, con su sacrificio prolijo, recompró la continuación de las generaciones humanas. Más adelante, con este mismo capítulo, me referiré al sacrificio de Luisa. En el volumen 28, marzo 12 de 1930. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne. Y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Así que en aquel tiempo que a ti te parece tan largo, no habían sido hechos los actos queridos por nosotros para venir a redimir al hombre, y solo los actos determinan a hacer venir el bien y no el tiempo. Mucho más que obligaban a nuestra justicia a exterminarlos de la faz de la tierra, como sucedió en el diluvio, que solo Noé mereció con el obedecer a nuestra voluntad y con la prolijidad de su largo sacrificio de fabricar el arca, el salvarse con su familia y encontrar en sus actos la continuación de la nueva generación en la cual debía venir el prometido Mesías. Un sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza raptora sobre el ente supremo que lo hacen decretar dar bienes grandes y continuación de vida al género humano. Si Noé no hubiese obedecido y no se hubiese sacrificado en cumplir un trabajo tan largo, habría sido arrollado también él en el diluvio. Y no salvándose a sí mismo, el mundo, la nueva generación, habría terminado. Mira qué significa un sacrificio prolijo y continuo. Es tan grande que pone a salvo a sí mismo y hace surgir la vida nueva en los demás y el bien que hemos establecido dar. He aquí el porqué para el reino de mi divina voluntad he querido tu largo y continuo sacrificio de tantos años de cama. Tu largo sacrificio te ponía a ti a salvo, más que arca en el reino de mi divina voluntad, e inclina a mi bondad a dar un bien tan grande como es el de hacerla reinar en medio a las criaturas. Antes del diluvio transcurrieron 2000 años. Después del diluvio pasaron otros 2000 años y vino Jesús. Recordemos, con el pecado original, el hombre se separó de la voluntad de Dios. Sus actos ya no tenían las características de un acto hecho por Dios en él, perfecto, eterno, divino e infinito, que producía vida divina
y daba gloria completa a Dios. Como dice el doctor José Luis Acuña, al hablar del pecado original, en su charla El Fiat Divino en la Santísima Virgen María, los actos ya no brotaban de la fuente del Fiat Divino, sino de la fuente del Fiat humano, o sea, del hágase humano. Por consiguiente, con las características de un acto hecho solo con la voluntad humana. Jesús, Dios y hombre, une la voluntad humana con la voluntad divina. Hace el injerto, como nos lo enseña en el volumen 27, octubre 27 de 1929. Ahora, con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno. Y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad y Dios de poderlo dar. Repito, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad y Dios de poderlo dar. Ahora, así como cuando se hace un injerto, no de inmediato se asimila la fuerza de los nuevos humores, sino va poco a poco asimilándolos. Por eso da pocos frutos al principio, pero conforme se va formando, así los frutos crecen. Son más abundantes y sabrosos, hasta que se forma el árbol entero, cargado de ramas y de frutos. Tal es el injerto hecho por mí al árbol de la humanidad. Son cerca de 2000 años y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto. Pero hay razón para esperar, porque está la semilla, el injerto. Por eso la criatura lo puede pedir y Dios se encuentra en la condición de darlo, porque está mi humanidad que, poseyendo en virtud del Verbo hecho carne a mi divina voluntad por naturaleza, ha restituido los derechos al hombre y a Dios. Por eso, todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparativo, riego, cultivación, para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí entre las dos voluntades, humana y divina. Entonces, ¿cómo podía venir el reino de mi divina voluntad antes de mi venida a la tierra, si faltaba el injerto, el principio de su vida y el obrar en acto en el alma, y su primer acto en el acto de la obra humana para extender su reino en cada acto de ellas? En el volumen 32, septiembre 10 de 1933. Hija bendita de mi voluntad, no hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio a las criaturas. Como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino a mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así
que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó, y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Tú debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba, así mi fiat divino descendía en lo bajo de mis actos humanos y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas, para purificarlas, prepararlas, embellecerlas y hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas, a fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparatorio para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir la una al desembolso de la otra, porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo, que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada que la misma redención. Y además, no habría actuado como Dios si ponía a salvo mis criaturas, y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio a las criaturas. En Lucas 22, 14, 20. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Repito, nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Tengamos en cuenta que en esta renovación de la humanidad, los actos de las criaturas siguen siendo en voluntad humana, pues nuestro Señor no había dado aún el conocimiento del don de su divina voluntad. En el volumen 12, enero 29 de 1919. Hija amada mía,
quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo, poco a poco, me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad, fundida con mi divinidad, nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos. Los mismos actos buenos malamente hechos. Y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Ahora, estos actos no hechos y hechos solo por mí, están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo.
Repito, estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. De otra manera, por esta parte, mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubiera derramado toda mi sangre, sufrido tanto, y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón hubiera quedado emocionado? Ninguno. Y por tanto, en ninguno habría tenido mis frutos, la gloria de la redención. En Hebreos 10:1-12 dice: Pues como la ley solo es la sombra de los bienes futuros, no la verdadera realidad de las cosas, en ninguna manera puede, con los sacrificios que cada año sin cesar se ofrecen, siempre los mismos, perfeccionar a quienes los ofrecen. De otro modo, cesarían de ofrecerlos. Por no tener conciencia ninguna de pecado, los adoradores, una vez ya purificados. Pero en esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, por ser imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados. Por lo cual, entrando en este mundo, dice: No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces dije: He aquí que vengo. En el volumen del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos por el pecado no los quieres, no los aceptas. Siendo todos ofrecidos según la ley, dijo entonces: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad, somos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y mientras que todo sacerdote asiste cada día para ejercer su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Vamos a ver el oficio y el sacrificio de Luisa. En el volumen 12, marzo 2 de 1921. Jesús cambia a Luisa el oficio de víctima por aquel de preparar la era de su voluntad. Hija mía, el tercer fiat, mi fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio, que como iris de paz aseguraba a los hombres que el diluvio había cesado. Así será del tercer fiat, conforme se conozca y almas amantes y desinteresadas entren a hacer vida en mi fiat, serán como arcoíris de paz,
pacificarán el cielo y la tierra, y harán huir el diluvio de tantas culpas que inundan la tierra. Estos ciris de paz tendrán por vida el tercer fiat, así que mi fiat voluntas tua tendrá cumplimiento en ellas. Y así como el segundo fiat me llamó a la tierra a vivir entre los hombres, así el tercer fiat llamará mi voluntad en las almas, y ahí reinará como en el cielo, así en la tierra. Después ha agregado, estando yo triste por su ausencia: hija mía, elévate, ven en mi voluntad. Te he elegido entre miles y miles, a fin de que mi querer tenga pleno cumplimiento en ti, y seas cual iris de paz que con sus 7 colores atraiga a los demás a hacer vida en mi voluntad. Por eso hagamos a un lado la tierra. Hasta ahora te he tenido junto conmigo para aplacar mi justicia e impedir que castigos más duros llovieran sobre la tierra. Ahora dejemos correr la corriente de la maldad humana. Y tú, junto conmigo en mi querer, quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la Iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En el volumen 12, marzo 12 de 1921, dice Luisa: vida mía, Jesús, si las almas que tendrán vida en tu querer serán los arcoíris, ¿cuáles serán los colores de estos arcoíris de paz? Y Jesús, todo bondad. Sus cualidades y colores serán todos divinos, refulgirán con los más bellos y esplendorosos colores que son amor, bondad, potencia, sabiduría, santidad, misericordia, justicia. La variedad de estos colores será como luz en las tinieblas de la noche, que en virtud de estos colores harán que se haga el día en las mentes de las criaturas. En el volumen 30, diciembre 6 de 1931. Conténtate con morir miles de veces antes que no hacer nuestra voluntad. Tú debes saber que ya es toda ojos sobre la feliz criatura que quiere vivir de ella. Y conforme hace sus actos, así le hace su baño de luz divina. Este baño la refresca y le hace sentir los refrigerios divinos. Y así como la luz, conforme se forma, así produce por propia naturaleza suya, dentro de sus velos de luz, fecundidad, dulzura, gustos, colores, así que mientras aparentemente parece solo luz, dentro esconde tantas bellas riquezas e innumerables cualidades que ningún otro elemento puede decirse similar a ella. Es más, es de la luz que imploran la fecundidad y el bien que cada elemento debe hacer en el orden en el cual ha sido puesto por Dios. La luz se puede llamar el alma de las cosas creadas, símbolo de nuestra luz increada
de nuestro fiat divino que anima todo. Por eso, con este baño de luz divina, mientras está por hacer sus actos en ella, el alma se siente endulzar, embalsamar, fortalecer, purificar e investir por el bello arco iris de los colores divinos que vuelven al alma tan agraciada, hermosa y bella, que Dios mismo se siente raptar por una belleza tan especial. Este baño de luz es como el preparativo para poder atravesar el umbral y romper el velo que esconde nuestro ser divino a las criaturas humanas. Mucho más que es nuestro interés que quien viva en nuestro querer nos semeje y no haga nada que sea indigno de nuestra majestad 3 veces santa. Por eso piensa en que cada vez que te dispongas a hacer tus actos en su luz interminable, mi voluntad te da un baño de luz, a fin de que seas atenta a recibirlo. En el volumen 30, enero 3 de 1932. Hija mía, mi voluntad es luz. La voluntad humana es la estancia oscura en la cual vive la pobre criatura. En cuanto mi querer entra en esta estancia oscura, queda toda investida de esta luz que todo ilumina, incluso los más remotos y pequeños escondites del alma. Se hace luz del pensamiento, de la palabra, de las obras, de los pasos, pero con una diversidad maravillosa. El pensamiento toma una variedad de colores animados por la luz. La palabra toma otra variedad de colores. La acción, el paso, otras variedades de colores. Y conforme repite el pensamiento, la palabra, la acción, el paso, animados por la luz de mi voluntad, así se forman los matices de los colores divinos. Y la belleza es que todos los colores están animados por la luz. Oh, cómo es bello ver a la criatura animada por el arco iris de nuestros colores divinos. Es una de las escenas más bellas que ella nos presenta y nos hace gozar. La miramos y vemos que no son otra cosa que los reflejos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y así de lo demás, lo que ha formado la variedad de nuestros colores divinos. Y nuestra voluntad, que hace alarde de luz en los actos de la criatura, que con su dulce encanto nos rapta y nos hace espectadores de nuestros actos. Y, oh, cómo esperamos con todo amor la repetición de estas escenas tan bellas y deleitables. Pongamos mucha atención a esta visión de Ezequiel. En el capítulo 1, 26-28 dice: Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había algo como una piedra de zafiro en forma de trono. Y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura, todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba. Y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi algo como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor, todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista,
Caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Continuamos con Luisa. En el volumen 29, mayo 27 de 1931, dice nuestro Señor: hoy sí y mañana no, dice debilidad y volubilidad, todos frutos de la voluntad humana. Un bien inconstante dice que la criatura no es dueña de aquel bien, aquella virtud, y por eso no están en su poder. El bien se cambia en mal y la virtud en vicio. Ve entonces que el alma, para estar segura que posee un bien, una virtud, debe sentir en sí la vida de aquella virtud y con constancia férrea de años y años y por toda la vida debe ejercitarse en aquel bien. Y Dios se siente seguro de poner de lo suyo y obrar cosas grandes en la constancia de la criatura. Esto hice con la Reina del Cielo. Quise la prolijidad de 15 años de vida pura, santa y toda de voluntad divina para descender del cielo a la tierra en su seno virginal. Hubiera podido hacerlo antes, pero no quise. Quise primero sus actos de confirmación y la prolijidad de su vida santa, casi para darle el derecho de ser mi mamá y a mi sabiduría infinita darle la razón de haber obrado en ella prodigios inauditos. ¿Y no es acaso esta la causa, la larga prolijidad de los largos sufrimientos, porque quería estar seguro de ti, y no de palabra, sino con los hechos? ¿No ha sido acaso la causa de mis tantas visitas y de las tantas verdades que te he manifestado en la prolijidad de tu vida sacrificada? Puedo decir que me hacía ver y te hablaba en el centro de la hoguera de tu sacrificio. Y cuando te oigo decir: es posible, Jesús mío, tan largo mi exilio, ¿cómo no tienes piedad de mí? Y yo, ¿sabes qué digo? Mi hija no conoce bien el secreto que contiene un sacrificio prolijo. Y cuanto más largo, más grandes son nuestros designios por cumplir. Por eso, fíate de mí y déjame hacer. El siguiente capítulo lo mencioné al principio de esta meditación y nos habla del sacrificio de Luisa. Es del volumen 30, junio 26 de 1932. Ahora, después de otro tiempo larguísimo, queriendo dar el reino de nuestra voluntad, queríamos el sacrificio donde apoyarlo. Y que mientras la tierra está inundada por los pecados y merece ser destruida, el sacrificio de la criatura la recompra, y con el suyo y en su sacrificio vuelve a llamar la divina voluntad a reinar y a hacer renacer en el mundo la vida nueva de mi querer en medio a las criaturas. He aquí el por qué pido el sacrificio prolijo de tu vida sacrificada dentro de un lecho. Y esto era nada, porque otras almas han estado dentro de un lecho de dolor. Era la nueva cruz que no he pedido ni dado a ninguno, la que debía formar tu martirio diario, y tú sabes cuál es, que tantas veces te has lamentado conmigo. Hija, cuando quiero dar un bien grande, un bien nuevo a las criaturas, doy cruces nuevas y quiero sacrificio nuevo y único, cruces que el humano no se sabe dar razón. Pero está mi razón divina,
la cual el hombre está obligado a no investigarla y a inclinar su frente y adorarla. Y además se trataba del reino de mi voluntad. Y mi amor debía inventar y querer cruces nuevas y sacrificios jamás recibidos para poder encontrar pretextos, apoyo, fuerza, monedas suficientes y cadena larguísima para hacerse atar por la criatura. Y la señal cierta cuando queremos dar un bien grande y universal al mundo es pedir de una criatura un gran sacrificio, y la prolijidad en él son aseguraciones y certezas del bien que queremos dar. Y cuando encontramos quien acepta, lo hacemos un portento de gracia, y en su sacrificio formamos la vida de aquel bien que queremos dar. Así que mi voluntad quiere formar su reino en el sacrificio de las criaturas. Repito, así que mi voluntad quiere formar su reino en el sacrificio de las criaturas, circundándose de él para estar seguro y con su sacrificio deshacer la voluntad humana y erigir la suya. Y con esto viene a formar tantas monedas de luz divina ante nuestra divinidad para recomprar el reino de nuestra divina voluntad y darlo a las generaciones humanas. Por eso no te maravilles de tu largo sacrificio, ni de lo que hemos dispuesto y hacemos en ti. Era necesario a nuestra voluntad. Y no estés pensativa, porque no ves ni sientes en los otros los efectos de tu sacrificio. Es necesario que con tu sacrificio hagas la compra con nuestra divinidad, y cuando hayas contratado con Dios, la compra es segura. A su tiempo, con certeza, tendrá la vida el reino del querer divino, porque la compra fue hecha con el sacrificio de una perteneciente a la familia humana. Voy a repetir esta última frase. A su tiempo, con certeza, tendrá la vida el reino del querer divino, porque la compra fue hecha con el sacrificio de una perteneciente a la familia humana. Termino esta meditación con este capítulo tan importante para la venida del reino. Es del volumen 30, marzo 27 de 1932. Condiciones para asegurar la venida del reino del Fiat sobre la tierra. Hija mía bendita, las condiciones absolutas, necesarias y de suma importancia que forman la vida y el alimento para asegurar el reino de mi divina voluntad es pedir de la criatura grandes sacrificios y prolijidad de continuo sacrificio. Entonces nuestra bondad, en virtud del sacrificio que pide, debe dar gracias sorprendentes a quien pide este sacrificio. De modo que a la criatura atraída por mi amor, por mis dones y por mis gracias, le parecerá nada el sacrificio que yo le pido, a pesar de conocer que su vida ha terminado, que no tendrá más derechos sobre sí misma y que todos los derechos serán de quien le pidió el sacrificio. Si no conociera toda la magnitud del sacrificio que acepta, no tendría todo el valor, porque por cuanto más se conoce la grandeza, el peso del sacrificio, tanto más valor viene puesto dentro.
El conocimiento pone el valor exacto y completo en el sacrificio. Por el contrario, quien no conoce todo el peso de un sacrificio, o cuánto disminuye el valor, la gracia, el bien que debió obtener. Además, nuestro amor queda herido, nuestra potencia se siente impotente ante una criatura a la que le pedimos grandes sacrificios, haciéndole conocer el peso a que se debe someter. Y ella, solo por nuestro amor y para cumplir nuestra voluntad, acepta todo. El sacrificio prolijo trae la prolijidad de la oración. Y cómo nuestros oídos se ponen atentos, nuestras miradas quedan raptadas al ver que en medio de la hoguera del sacrificio querido por nosotros, ruega. ¿Y qué cosa pide y quiere? Lo que nosotros queremos. Que nuestra voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Si ella pudiera, arrollaría cielo y tierra, quisiera todo en su poder para hacer que todos pidieran lo que quiere, a fin de que su sacrificio obtenga la finalidad y lleve el fruto querido por Dios. Nuestra paterna bondad es tanta que nos resulta imposible no oír favorablemente el propósito de un sacrificio prolongado y una plegaria prolija. Estas son las condiciones por parte de las criaturas, y esto lo hemos hecho contigo y queremos que lo conozcas, porque nosotros no damos nuestras cosas a los ciegos, que por su ceguera no conocen los bienes que les son dados, ni a aquellos que le están alrededor, mucho menos a los mudos, que por su mutismo no tienen palabras para manifestar nuestras verdades y nuestras gracias. La primera cosa que damos es el conocimiento de lo que queremos hacer de ella, y después damos y hacemos lo que hemos dispuesto. El conocimiento se puede llamar el principio, el vacío, la semilla, donde poner el sacrificio, nuestras cosas, y hacer surgir la bella oración que nos debilita. Nos encadena con cadenas, con ataduras inseparables, y nos hace dar lo que quiere. Mucho más que siendo nuestra voluntad, vida y obra, que da vida a todo y a todos, para venir a reinar sobre la tierra, quería de parte de la familia humana una vida de criatura a su disposición, y que sin oponerse estuviera en poder de su voluntad divina, a fin de que de ella hiciera lo que quiere. Esto le servirá de apoyo y condición para asegurar su reino por parte de las criaturas. Ahora vienen las aseguraciones por parte de Dios. Pero ¿a quién podía hacerlas, sino a quien había pedido el sacrificio? Así que mi gran prolijidad en manifestar tantas verdades sobre mi divina voluntad, mi largo decir sobre su reino y sobre el bien que quiere y debe hacer, su prolongado dolor de cerca de 6,000 años, porque quiere reinar y la han rechazado, las muchas promesas que quiere dar de bienes, de felicidad, de alegría si la hacen reinar, no han sido otra cosa que aseguraciones que he dado a la criatura de este reino de mi fiat. Y estas aseguraciones venían hechas y selladas en la cosa más bella, más sagrada, más preciosa, esto es, en el centro de la hoguera
de tu sacrificio querido por nosotros. Puedo decir que no me canso jamás de hacer aseguraciones. Digo, vuelvo a decir siempre con nuevos modos, nuevas verdades, nuevas formas, semejanzas sorprendentes siempre sobre mi divina voluntad. Jamás habría dicho tanto si no fuera cierto que mi reino debía tener su dominio sobre la tierra. Por eso es casi imposible que un decir mío tan prolijo y un sacrificio tuyo tan continuo no deban tener los suspirados frutos de parte de Dios y de parte de las criaturas. Por eso continúa tu vuelo en aquel Fiat que tiene potencia de hacerse camino, de abatir todas las dificultades y a fuerza de amor hacerse los más fieles amigos y defensores de sus más despiadados enemigos. Después ha agregado: hija mía, mi concepción, mi nacimiento, mi vida oculta, mi evangelio, los milagros, mis penas, mis lágrimas, mi sangre derramada, mi muerte, reunido todo junto, formaron un ejército invencible para cumplir mi redención. Así, todas mis manifestaciones sobre mi divina voluntad, desde la primera hasta la última palabra que diré, deben servir para formar el ejército aguerrido, todo de amor, de fuerza invencible, de luz irresistible, de amor que transforma. Ellas colocarán en torno a la criatura una red, que si quieren salir caerán dentro. Se enredarán tanto que no sabrán cómo salir. Y mientras tratará de salir, mis tantas manifestaciones sobre ella continuarán cubriéndola, de modo de hacer más extendida su red. Entonces, viéndose enredada, tomará gusto de las tantas bellezas de verdad y se sentirá feliz de haber sido enredada en la red de tantas verdades mías manifestadas. Así que ellas formarán el cumplimiento del reino de mi divina voluntad. Por eso, cada manifestación mía sobre ella es un arma que debe servir para completar un reino tan santo. Si yo las manifiesto y tú no las dices, harás faltar las armas necesarias. Por eso sé atenta. Además de esto, tú debes saber que cada palabra salida de la increada sabiduría contiene vida, sustancia, obra, enseñanzas. Así que cada verdad manifestada sobre nuestra divina voluntad tendrá en nuestro reino su propio oficio. Muchas verdades tendrán el oficio de formar y hacer crecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Otras ocuparán el oficio de alimentarla. Otras harán de maestro. Otras verdades tendrán el oficio de defensores. De modo que se pondrán como un ejército en torno a la criatura para que ninguno la pueda tocar. Ve entonces la necesidad de mi decir tan prolijo y de las tantas verdades que he manifestado. Es un reino que debo formar, el cual no se forma con pocas palabras, con pocos actos y oficios. Se requieren tantos, y cada verdad mía tiene virtud de ocupar un oficio para mantener el orden perfecto. Paz perenne. Será el eco del cielo y nadarán dentro de un mar de gracias, de felicidad, bajo un sol que no conoce nubes.
el cielo será siempre sereno. Mis verdades sobre mi divina voluntad serán las únicas leyes que dominarán a las criaturas que entrarán a vivir en este reino. Leyes no de opresión, sino de amor, que dulcemente se harán amar, porque en ellas se encontrarán la fuerza, la armonía, la felicidad, la abundancia de todos los bienes. Demos infinitas gracias a Dios por darnos este conocimiento de la renovación de la humanidad. Reconozcamos y agradezcamos la ofrenda voluntaria de sus vidas que hicieron Noé y Luisa, sometiéndose a un sacrificio prolijo por amor para el bien de la humanidad. Y el sacrificio de Jesús, Dios y hombre, dando su propia vida, no solo para redimirnos, sino que también pagó para que pudiéramos volver a adquirir el reino de Dios en la tierra, perdido por el pecado original. Alabado sea nuestro Señor Jesús. En la voluntad de Dios siempre.